Continuamos con más de su noticiero Promar, el primer noticiero del día de hoy. Avanzamos con otras informaciones importantes, pues en este segundo bloque se lo vamos a dedicar a la actualización de las acciones que se han realizado tras los recientes eventos telúricos del pasado 24 de junio. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Antonio Aguilar, profesor que es investigador de Funvisis, tiene 21 años trabajando en esta Fundación de Investigaciones venezolanas, y además de eso, pues conversamos con él acerca de las acciones que ha hecho Funvisis desde el día cero hasta la actualidad. Él nos detalla las primeras evaluaciones realizadas en infraestructuras, más que todo también en la infraestructura aeroportuaria en Maiquetía, además también de la coordinación con equipos internacionales desde La Guaira, y también nos detalló sobre la fase de inspecciones técnicas en el terreno. Vamos a escuchar esta primera parte del profesor. Hicimos fue la evaluación del aeropuerto, la evaluación de la pista principal del aeropuerto, los efectos de superficie que logramos ver. Ahí estuvo encargada la doctora Luz Rodríguez y un equipo de ingenieros del Departamento de Ingeniería Sísmica evaluaron los daños en la infraestructura del aeropuerto, que a pesar de que fueron daños estructurales bastante muy particulares, muy fuertes, no comprometieron todo el edificio administrativo ni los terminales aéreos. Digamos que las operaciones pudieron haber continuado de manera segura, a pesar de que el edificio sí resintió bastante el efecto del sismo, pero por su configuración pues soportó. Y después de allí pues empezaron a llegar los equipos internacionales. Esto ya estaba declarado como un desastre, y a partir de allí pues nos trasladamos hasta el estadio, lo que llaman el Fórum de La Guaira, o el estadio de béisbol que está ahí en la cinta costera de La Guaira, donde se estableció la base de operaciones de los grupos de rescate internacionales, y desde donde ellos requerían asesoría constante sobre la actividad sísmica que estaba sucediéndose, que se estaba registrando, y sobre todo para descartar las alertas de tsunami, que no entendemos por qué razón todos los días, durante los primeros días, habían alertas de tsunami en el estado La Guaira. Y bueno, de allí estuvimos acompañando a los grupos. Al principio las asesorías eran a los grupos que estaban realizando búsqueda y rescate, pero posteriormente empezaron a salir las solicitudes de las inspecciones técnicas. Entonces, estas inspecciones técnicas, donde, bueno, tenemos algo de experiencia, comenzaron a realizarse, y como no había suficientes ingenieros en el campo, pues seleccionamos pues a los que estaban trabajando en los grupos de tarea de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y también de los internacionales. También tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos para iniciar las primeras evaluaciones. Así es. Además, el profesor Aguilar también nos detalló sobre la cooperación científica internacional que tuvieron desde el primer día. Recibieron de instituciones internacionales. Tal es el caso como del país Alemania, que trajeron algunos aparatos, estaciones sismológicas portátiles para poder monitorear más estas actividades sísmicas en el país. Pero vamos a escuchar detalles sobre eso. Entonces, así como ingenieros de Suiza, ingenieros de Alemania, ingenieros de la Comunidad Europea, diferentes nacionalidades, españoles, participaron en las primeras evaluaciones que nosotros realizamos, que lo hicimos en un equipo conjunto entre venezolanos y personal extranjero, hasta que, bueno, pasado el tiempo, pues, Funvisis, al mismo tiempo que hacíamos eso, había un equipo destacado en campo viendo los efectos de superficie, había otro equipo comenzando a evaluar el nivel de daño en infraestructura y tratando de sacar las encuestas de intensidad, y había otro equipo que también empezó a colocar, porque cuando suceden estas emergencias, los centros sismológicos del mundo cooperamos, y nosotros recibimos del Servicio Geofísico, Instituto Geofísico Alemán, recibimos estaciones portátiles para densificar nuestra red. Es como para ponerle una lupa a la falla que se está moviendo y poder reforzar nuestra red sismológica, que ha estado recuperándose afortunadamente en estos últimos meses, y poder observar con más detalle la actividad sísmica que viene después de un sismo principal, que es el reacomodo de la falla y todos los sismos secundarios que esto genera, pues. Colocamos una serie de estaciones
que están, digamos, estratégicamente colocadas alrededor de la zona donde están ocurriendo los epicentros, algunas un poco cerca, un poco más alejadas, de manera que podamos con más sensores tener mejores registros. Entonces, o registros un poco más precisos. Nuestra red sismológica nacional, como te digo, estaba pasando por un proceso de recuperación bastante importante, después de ciertos años allí donde estaba bastante decaída, y en estos últimos tiempos nosotros logramos levantar un número significativo de estaciones en tiempo récord, diríamos nosotros, y afortunadamente lo logramos. Cuando ocurre este evento sísmico, sí tenemos estaciones acelerográficas funcionando, sí tenemos estaciones sismológicas, no las que quisiéramos, pero sí las suficientes para hacer análisis bastante certero. Pero cuando esto sucede en cualquier parte del mundo, llega la cooperación internacional con fines de investigación científica, y nosotros al segundo, al tercer día ya teníamos las estaciones sismológicas portátiles que nos han prestado de Alemania para nosotros colocarlas temporalmente en algunos sitios estratégicos y poder, digamos, colocamos más estaciones que refuercen a las que ya tenemos, y así nosotros podemos observar con más detalle todos esos movimientos que se están produciendo posterior al terremoto y que se van a seguir produciendo en los próximos meses. En una campaña nosotros logramos instalar en el Parque Nacional Guatopo, hacia la zona de Higuerote, hacia la zona de la costa cerca de Cabo Codera, hacia también otra visión hacia Maracay y Valencia, hacia Falcón, hacia el norte, hacia Coro. Digamos que estamos colocando las estaciones en los alrededores de donde ocurrieron los epicentros principales, pero también donde estamos registrando. Llevamos un registro ya superior a los 1.400 eventos sísmicos registrados, cuando el promedio mensual de la actividad sísmica para Venezuela está entre 150 y 250 sismos mensuales. Nosotros registramos unos meses registramos 100, otros meses registramos 200 y más. Es, digamos, que el ritmo normal que llevábamos. Ocurre en esta liberación de energía bastante importante, y entonces por supuesto que la falla entra, se activa bastante, y la región epicentral comienza a generar eventos sísmicos que son básicamente la manifestación del reacomodo de las placas una vez que se ha liberado tanta. De hecho, el profesor nos indicó que Venezuela, sabemos, es un país importante en actividad sísmica, y aunque no es posible predecir los sismos, las investigaciones, según lo que ellos están realizando, dice que hay unos sistemas principales de fallas como Ocancón, El Pilar y el Boconó, que están representando escenarios activos de riesgo. Vamos a escuchar esto. Básicamente hay varios escenarios planteados de amenaza en Venezuela con respecto a la actividad sísmica. El escenario al que se refiere el profesor Frank Audemars, el doctor Frank Audemars, es el escenario de Oca-Ancón, que es un sistema de fallas que también es activo, que atraviesa el occidente, el noroccidente, básicamente los estados. Podríamos hablar de Yaracuy, Lara, estamos hablando también del estado Zulia. Está allí, pues también tiene sus propios estudios, y nosotros no podemos hacer predicciones sobre el terremoto, pero sí podemos, con ciertas limitaciones, hacer ciertos pronósticos. Porque nosotros, si hablamos de que Venezuela es un país sísmico y de que existe una alta amenaza sísmica, es porque teníamos elementos que nos lo decían, pues. O sea, básicamente hay argumentos geológicos, hay argumentos sismológicos y hay argumentos históricos. Esta actividad sísmica antes se va a repetir en el futuro. Entonces allí tenemos cómo la falla de Ocancón es uno de los escenarios donde existe un potencial de que ocurra una liberación de energía de un sismo de bastante magnitud. Pilar, que es el otro sistema de fallas en el oriente del país, donde también otros investigadores están observando que ahí existe también el potencial de que ocurra un evento sísmico, dicen los trabajos que ya están publicados, alrededor de 7. Pudiera ocurrir en un segmento de la falla del Pilar que se está analizando, y que existen pronósticos, existe, digamos, un potencial de que esa falla pueda liberar ese evento sísmico.
Así es, escuchábamos entonces palabras del profesor Antonio Aguilar, quien es investigador de Funvisis, dándonos detalles del trabajo que está realizando desde el día cero hasta la actualidad. Amigos, de esta forma nosotros llegamos al final de la presente ronda informativa. Por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Yo soy Nelly Carolina González. Para mí, como siempre, ha sido un gran placer estar con ustedes, pero los invito a que continúen con más de la programación que les ofrece Promar Televisión.